L'Eliana celebró la Nit de les Ànimes poniendo el foco en las leyendas, monstruos y seres fantásticos valencianos con el objeto de recuperar una tradición que existe en nuestro territorio desde hace décadas e impulsar nuestra cultura. Así pues, el Ayuntamiento, desde las concejalías de fiestas y biblioteca, organizó diversos actos en el municipio que comenzaron el pasado viernes con un torneo de juego de mesa valenciano, la Fallera Calavera, que tuvo lugar en la biblioteca municipal. El martes 30 se celebró también en la biblioteca un cuentacuentos siguiendo con la temática del imaginario del miedo de la cultura valenciana llamado La Ruta dels Monstres Oblidats, de la mano de Rebombori Cultural. Ni el frío ni la lluvia han impedido que esta noche L'Eliana celebre la tradición valenciana de la Nit de les Ànimes. El plato fuerte se llevó a cabo en la plaza el miércoles 31, víspera de Todos los Santos, con la Nit de les Ànimes, que congregó a un buen número de vecinos en torno a cuentos y talleres infantiles, especialmente diseñados para espantar la por, que culminaron con un magnífico pasacalles en el que grandes y pequeños desfilaron disfrazados, precedidos por la Peña del Coet y sus demonis, junto a los Jóvenes Clavarios 2019, en un espectáculo de fuego. Finalmente, el pasaje del terror, organizado por la Falla de la Josepa, cerró con broche de oro esta celebración con una magnífica puesta en escena en la que todos lo pasamos de miedo.